Vamos de inmediato entonces, tenemos a nuestro primer invitado ya, o sea, no en pantalla, para que entre a nuestra pantalla principal. Se trata de Cristian Riofrío, él es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, AIMA. Gracias a Cristian por aceptar esta conversación. Me llamó la atención cuando vi este titular en el portal del Universo, porque decía al inicio que no consideraba que Ecuador tuviese un peso, digamos, en el tema de la exportación de madera. Y por eso esta cifra récord y sobre todo dice aquí que las exportaciones forestales no solo que crecieron entre 23 y 24, sino que alcanzaron un valor superior a los 650 millones de dólares. Una cifra me parece no menor, importante. Así que bienvenido, Cristian. Cuéntanos cómo ha sido, porque leía este trabajo, esta investigación, que hubo una época dura, bueno, la pandemia para quien no fue dura, pero ¿qué pasó en el interín que fueron, digamos, mejorando las circunstancias y finalmente llegamos a este resultado? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Voy a empezar por esa parte introductoria a la que hacías referencia, de que particularmente no nos hemos caracterizado por ser un país exportador. Y creo que ahí debemos hacer un mea culpa como sector porque no hemos sido lo suficientemente sólidos para comunicar y realmente sí hemos sido un sector exportador. Y para que Mira la tú. ciudadanía más o menos tenga una idea. El Ecuador es el mayor exportador de productos de balsa del mundo. Así como somos los más bacanes, digo yo siempre en banano, en camarón, Ajá, en ajá. flores, también lo somos en madera de balsa particularmente y sus productos derivados, pero también tenemos otras grandes ventajas como ser el mayor exportador de tableros de partículas en la región, por ejemplo. Ya, Y ya. también tenemos grandes productos que se destacan. Ahora, las exportaciones y las cifras que mencionabas de las exportaciones en el año 2024 están compuestas por una diversidad de productos que todos son la gran mayoría, diría yo, son manufacturados, por lo tanto somos el primer sector exportador de manufacturas. Y no es menor tampoco esto, ¿no? Por Cuando hablamos supuesto. de las cifras a las que hacía referencia. Y hay otro elemento interesante que vale la pena tener en cuenta y es que el, eh, toda la oferta exportable ecuatoriana de los productos no tradicionales, a excepción del cacao particularmente, se exportan en cajas en cajas de cartón y esas cajas de cartón van en pallets de madera. Y también la industria produce eso. Y si nosotros cuantificamos o desagregamos, estamos hablando de más o menos entre pallets y cajas de cartón, estamos hablando de alrededor de 950 millones de dólares adicionales en Wow. toda la oferta exportable. Por lo tanto, eh, estos espacios son súper importantes y nuevamente agradezco la invitación, Andrés, porque nos permiten visibilizar a este sector que es muy importante en la economía No, del país. realmente increíble y enhorabuena tener esa información de primera mano. Ahora, me ofrezco como asesor de comunicación porque la verdad hay un problema por ahí, así que podemos estar hablando algún rato. No, De bueno, acuerdo. broma aparte, pero me parece genial, realmente, porque tenemos que conocer, siempre es solo banana y camarón y qué sé yo, no cacao también, en fin, y enhorabuena, las flores, pero caramba, madera no es algo que se menciona de manera rutinaria, ni mucho menos, ¿no? Bueno, entonces, ok, de todas maneras retomo la pregunta. ¿Qué pasó después del COVID? Que entiendo de todas maneras fue un golpe, ¿no? ¿Qué elementos jugaron para que la industria se mantenga y sobre todo que crezca? Tenemos varios elementos. Todas estas cifras que hemos rescatado hace un momento son cifras de exportaciones que vienen de madera de bosques gestionados de forma responsable y de forma sostenible. Y eso es un tema que creo que es el principal. Em, para que más o menos nos hagamos una idea, en el año 2012 el Ecuador exportaba alrededor de 290, cerca de 300 millones de dólares en productos de la industria forestal. Y ya lo hemos dicho, 650 fueron en el 2024. 24, ajá. Por lo tanto, en este periodo, en estos 12 años más o menos, se ha más que duplicado las exportaciones. Y una de las razones principales es el esfuerzo que han hecho las empresas ecuatorianas por plantar cada vez más
más bosques, más árboles, porque el 80% de las exportaciones provienen de madera que viene de plantaciones forestales y ese 20% restante viene de bosque natural manejado también de manera sostenible y con certificaciones y demás. Entonces, el tema fundamental ha sido el crecimiento de las plantaciones como fuente renovable de la materia prima y derivado de eso, la gestión que las industrias han hecho, primero en aumentar su capacidad de producción y segundo, en diversificar los mercados. Entonces, Ahora, volviendo al tema del COVID, ¿no es ujú. cierto? En el 2020 tuvimos también otro pico de exportaciones que quizás todo lo que involucró eso es parte de otro análisis y de otra conversación, pero em, voy a poner un ejemplo. Hasta el año 2019, en muebles se exportaban más o menos unos 8 millones de dólares. Y em, después de eso, ahora, en el 2024, se exportaron más de 17 millones. Es decir, Mm. en el producto que más valor agregado tiene, hemos duplicado las exportaciones. Y luego Comprendo. las exportaciones de productos como tableros y balsa, que son productos intermedios, es decir, manufacturas, pero con valor agregado medio, hemos tenido una creciente constante. Esto derivado de, insisto, esta apertura de mercados, este aumento de la capacidad de producción y de la diversificación que las empresas con mucho esfuerzo han hecho a lo largo de todos estos años. Ahora bien, recuerdo hace algún tiempo, ya algunos años, haber leído una nota en el sentido de que la balsa ecuatoriana era muy apetecida, digamos, en el mercado extranjero, sobre todo en el chino, pero que eso podía estar poniendo en peligro ciertas áreas de la Amazonía en donde se estaba pues cortando sin mayores controles. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Eso es parte de ese análisis del 2020 que hablaba de que nos da para una conversación completa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucedió? La balsa o los productos derivados de balsa se utilizan para la fabricación de aspas para los aerogeneradores. Ajá. Entonces, la industria eólica que está creciendo en el mundo está muy vinculada con la balsa. Eso por el un lado. Por el otro lado, tenemos el desarrollo de la industria ha ido también aumentando, han ido creciendo, hemos ido aumentando el valor agregado de esos productos. Y cuando en el año 2020 se generó una demanda inusitada, una demanda que no estaba calculada por parte de China, sí hubo un problema de sobreexplotación en ciertas áreas, no en todas, porque nuevamente la balsa también tenemos grandes extensiones de, de bosques, de plantaciones de balsa. Pero hubo una sobreexplotación y desafortunadamente eso generó el que haya eh, Esta este alarma, enfoque digamos. esta alarma, correcto, desde la comunicación. Pero hay una cosa que es muy interesante en el caso particular de esta especie, las condiciones botánicas que tiene son una maravilla, es una especie, primero, pionera, es decir, crece sola, crece, como en el campo dicen, crece como hierba mala, y segundo, crece muy rápido. La cosecha de un árbol de balsa está en alrededor de entre 3 años y medio y máximo 4 años. Por lo tanto, es un árbol que crece muy rápido y como crece solo, pues las afectaciones ambientales son mínimas. Sin embargo, desde la asociación y nuestras empresas afiliadas están trabajando siempre muy fuerte en el establecimiento de nuevas plantaciones, en el estudio, en la parte de desarrollo silvicultural para que cada vez tengamos mejor madera proveniente de plantaciones forestales y no se den los problemas como el que se dio el año 2020. Ok, y estos bosques forestales, cuéntanos las características, cómo se organizan, es decir, el interesado compra un terreno y siembra ahí esos árboles, o sea, siembra hasta que estén grandes y ahí empieza el negocio. Sí, hay distintas lógicas dependiendo de las especies. Normalmente las mayores extensiones de plantaciones forestales están desarrolladas o están ligadas a la industria que ya sabe lo que necesita, que ha hecho su investigación genética y demás para poder hacer esas plantaciones y vincularlas a su industria. Pero hay otros casos como el que mencionas tú, que justamente alguien puede ver una oportunidad, tiene ahí una finca, 30, 40, 50 hectáreas y planta madera para poder
generar una fuente de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, uno de los roles que tenemos también desde la asociación es buscar la forma de vincular a esos productores que no son forestales o no están vinculados a la industria para que sean parte de la cadena de producción. Comprendo. Y bueno, así unificar de alguna forma y hacer incluso más fuerte el sector, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuáles son las expectativas? Si ha crecido en los últimos tiempos, dice esta cifra de 9,29% en relación a otros años, ¿la expectativa es cuál? ¿La meta es cuál? Nosotros creemos que incluso habríamos superado los 670, 680 millones de dólares si las condiciones que tuvimos el año pasado no se daban, por ejemplo, el tema energético y demás. Por lo tanto, habríamos tenido y tenemos, por ejemplo, temas de baja de exportaciones a Bolivia por el tema de los dólares, que también ustedes lo han mencionado Mm, seguramente en alguno de las conversaciones. claro. Pero básicamente lo que se tiene que hacer es seguir impulsando la industria. Entonces, por lo pronto nosotros aspiramos, y eso es parte de lo que habíamos mencionado en algún momento, y es que es fácil llegar a 700 millones de dólares en exportaciones directas en el próximo, en este año, ¿no? Ya hemos Ok. visto que las exportaciones en enero han crecido de forma importante comparado con el enero del año pasado, por lo tanto, ahí hay una oportunidad de crecimiento y sobre todo relacionado con esa diversificación y ese gran esfuerzo que hacen nuestras empresas afiliadas em, por llegar a nuevos mercados, por involucrarse en innovación y poder llegar a otras latitudes de las que normalmente o tradicionalmente hemos estado llegando. Aparte de China, ¿a quién más le vendemos madera? ¿Y cuál es decir, mandamos es materia prima, ¿no? O hay algo de valor agregado? No, a ver, como mencionaba hace un rato, somos un sector manufacturero por excelencia y el primer sector de manufacturas. Por lo tanto, el tipo de productos que exportamos son todos manufacturados y sobre todo tenemos productos de valor agregado medio que sirven como materia prima para otras industrias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hablábamos del caso de Balsa, ¿no es cierto? Se exportan productos manufacturados que sirven como materia prima para la fabricación de las aspas. Pero tenemos también, somos un actor importante en la exportación de tableros de madera, que es otro producto intermedio para la fabricación de muebles. ¿No es cierto? Y esos dos son los grandes ganadores del sector, alrededor del 80% de las exportaciones del sector se concentran en esos dos grandes productos. Pero ahí tenemos exportaciones y la gran diversificación que tenemos en el sector que es tan importante, ¿no es cierto? Los muebles, tenemos grandes y renombradas industrias de muebles que empezaron exportando a la región, Perú, Colombia, Panamá, Estados Mm. Unidos, el Caribe, y ahora exportamos también a Europa, a Medio Oriente, y estos son grandes productos que ponen al Ecuador en alto, ¿no? El nombre del Ecuador. Y por el Y otro lado tenemos productos que tal vez tienen una participación menor en las exportaciones, pero son parte de la diversificación que tiene el sector, como por ejemplo palitos y cucharitas para helados. ¿No? Y uno a veces no se imagina, ¿no es cierto?, claro, que detrás del helado que uno se come, hay una necesita. industria detrás y en el Ecuador está la industria con mayor tecnología de toda Sudamérica para poder ser proveedor, además, como decía hace un momento, insisto, sostenible de este tipo de productos que se encadenan con otra industria, ya no relacionado con la construcción o con el sector inmobiliario como los otros productos, sino más bien con la industria alimenticia. Así que tenemos una gran diversidad, tenemos una gran industria muy diversificada, Ujú. muy comprometida con la sostenibilidad y eso realmente es muy importante como para poder continuar en esta senda de crecimiento. Pregunta final. Ahora, la característica de nuestra madera en comparación con otros países que también exportan, ¿hay alguna diferencia en particular? Por ejemplo, no sé, la rosa siempre se dice que por el clima tenemos una rosa más larga, más ancha, qué sé yo, el color, la madera nuestra tiene algo que alguien diga, mira, es reconocida la madera ecuatoriana por...
Perfectamente, es exactamente lo mismo y la misma bendición que tenemos en el país con todos los productos agrícolas aplica también a la Mm, producción forestal. Una de las razones de por qué la balsa ecuatoriana es más apetecida y es más demandada en el mundo es justamente esas cualidades que el clima, mm, las latitudes, la pluviosidad, la de cantidad de acuerdo. luz que tenemos al año igual nos da. Y luego tenemos otras especies que también han desarrollado muy bien y han crecido de forma importante gracias a esas condiciones climáticas que tiene el país. Muy bien. Agradecerle a Cristian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera. Súper interesante tener esta perspectiva, esta visión. Así que, amigas, amigos, la próxima vez que ustedes le pregunten y esto sobre los productos más destacados en cuanto a exportación, agregue a la lista, por favor, la madera, que no puede ser que tenemos que sentirnos orgullosos de más productos que obtienen ese nivel de reconocimiento internacional. Y me parece que hay que a empujar aquello, ¿no? Así que bueno, Cristian, muchas gracias por haber estado aquí, que tengas una buena tarde. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias también. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, gracias.